Mi nombre es Graciela Braga, tengo el honor de formar parte del taller de actuación profesional judicial de la doctora Garrido y en esta oportunidad queríamos conversar sobre este famoso concepto de hash que seguramente lo hemos visto y lo hemos utilizado, simplemente que tal vez no lo veíamos. Es un hash o criptograma. Creo que la mejor manera de pensarlo es utilizar el concepto de entrada, proceso y salida. La entrada va a ser un archivo digital. No importa si es un Word, un Excel, un PowerPoint, no importa el tamaño, no importa la cantidad de páginas. Siempre es un archivo digital. El proceso es la función hash, es el algoritmo, es la función matemática. Y la salida es un conjunto de caracteres alfanuméricos que siempre tienen una longitud fija. Dicho de otra forma, es un conjunto de números y letras, pero siempre voy a tener la misma cantidad de números y letras. Esta cantidad de números y letras es el resultado único que identifica un archivo informático. Por eso es que se lo llama hash o huella digital del archivo, porque es algo que lo identifica de una manera unívoca. Si vemos los tutorials de los libros digitales de la SAS, vamos a ver que nos cuentan que utilizan una función hash con un estándar SHA-256. Esta función hash está bien explicada y definida en una FIPS, es una norma emitida por el NIST, que vendría a ser algo similar a nuestra Oficina Nacional de Tecnologías de Información, la ONTI. Si estamos hablando del estándar SHA-256, implica que el resultado o hash siempre tiene 64 dígitos y que tiene como base 16. ¿Esto qué implica? En primer lugar, que para identificar el hash, ¿sí? Tengo un documento, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es el hash? Vamos a ver un conjunto de números y letras, pero siempre 64. Y como tiene base 16, este hash va a contener los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. ¿Por qué? Porque estas letras de la A a la F completan los caracteres, la cantidad de caracteres para llegar a 16. Entonces, esto nos sirve para dos cuestiones. La primera, para saber que un hash es válido si tiene 64 dígitos. Los 64 dígitos los puedo contar a mano o puedo utilizar, por ejemplo, el Word para contar la cantidad de caracteres. Y otra cuestión muy importante es que tengo que verificar que el hash contenga solamente las letras de la A a la F. Es decir, si encuentro en un hash la letra W, es un indicio de que ese hash no es válido. Siempre es más fácil ver las cosas con un ejemplo. ¿Cómo hacemos para calcular el hash a un documento? Lo primero que necesitamos es un generador de hash. Les propongo utilizar el que está disponible en forma gratuita en la página web de trámitesadistancias.gov.ar/descargas. Se puede bajar en cualquier dispositivo móvil o en cualquier PC.
y es absolutamente gratuito. Y generar un hash es tan fácil como seguir 4 puntos. Tengo que saber dónde está el archivo al que quiero calcular el hash. Tengo que seleccionar ese documento. ¿Por qué? Porque entonces lo estoy arrastrando. Es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos cuando atachamos un archivo en un mail. Exactamente lo mismo. Y simplemente tenemos que presionar calcular. Y el generador de hash nos va a dar como resultado un conjunto de 64 caracteres compuestos por letras desde la A hasta la F y utilizando todos los números. Este hash sería como la huella digital del archivo. Es importante utilizar un hash. ¿Cuáles son los beneficios de calcular un hash sobre un archivo digital? Se dice que un hash, sobre todo si utilizamos un algoritmo, un SHA-256, ¿sí? La norma dice que es seguro. ¿Y por qué es seguro? Porque si nosotros tenemos los 64 caracteres de un hash, ¿sí? Es inviable, es decir, poco probable, que a partir de esos 64 caracteres se pueda obtener el texto del archivo original. Y la segunda característica, y es la más importante, es que si a ese documento que utilizamos para calcular el hash le hubiésemos cambiado una coma, hubiésemos agregado un espacio, el hash es distinto. Es decir, tengo un documento, calculo el hash, obtengo 64 caracteres, si utilizo SHA-256. Si al mismo documento le cambio una coma y vuelvo a calcular el hash, estos 64 caracteres van a ser distintos. Entonces, si tengo, por ejemplo, un trabajo práctico entregado por algún alumno y en algún momento, por determinada cuestión, hubo una modificación, es muy fácil saberlo y es muy fácil comprobarlo porque si un alumno le envía al profesor un texto, un archivo digital, y le informa cuál es el hash de ese documento, todas las partes pueden saber si se está trabajando con el mismo documento simplemente calculándole el hash. Los invito a que lo prueben, que prueben crear el hash de un documento, que después modifiquen el documento, vuelvan a calcular el hash para poder verificar que el hash es diferente. Muchas gracias a todos.